Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. La pequeña historia, esa historia de los hechos aparentemente intrascendentes, tiene cosas curiosas, divertidas y unas trágicas y dolorosas, como es el caso que nos ocupa hoy. Estos papeles, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí, tienen más de 260 años. Y aquí hay una historia verdaderamente horripilante. Esta historia fue descubierta recientemente aquí en Caracas por un joven investigador que forma parte del Departamento de Investigación de la Academia de la Historia de Venezuela. Es un hombre que ha estudiado más de 4.000 documentos o 6.000 documentos. Tiene 5 o 4 años haciendo estas investigaciones. La historia es de la colonia y se remonta a lo siguiente. Un hombre llamado Francisco José Villegas es acusado de lo que en aquella época era delito, lo que llamaríamos hoy en día zoofilia. Este hombre, para los españoles, cometía un delito muy grave, porque aquel delito era considerado pecado contra Dios, porque era mantener una relación contraria a la naturaleza. Este hombre fue descubierto en Guarena y fue ahorcado. Fue ahorcado. Y el animal con quien él había mantenido esa relación, una burra, fue quemada viva. Cuesta trabajo creer que esto haya ocurrido aquí en Venezuela. Sin embargo, ocurrió porque de acuerdo con la legislación española de aquella época y los principios teológicos de aquella época, especialmente lo de Santo Tomás de Aquino, toda relación contraria a la naturaleza debía ser castigada con la muerte. Esto lo llamaban los españoles correo carnal. Cuando alguien tenía esa extraña amistad con animales, estaba realizando lo que ellos decían correo carnal. También le llamaban bestialidad, o era un pecado bestial. Pues bien, estos pecados bestiales en la colonia se ha descubierto ahora, de que se cometieron en muchas ocasiones. Pero hasta ahora se sabe que solo uno solo de los acusados de este pecado, Francisco José Villegas, en Guarena, fue condenado a muerte. El proceso que está aquí es verdaderamente apasionante, porque Francisco José Villegas cuenta que él entró en extraña amistad con aquella bestia, con aquel animal, con una burra, pues en concreto. Entra en aquella extraña amistad porque su mujer se había ido, su mujer había escapado el día de Pascua del Espíritu Santo. Y entonces él, que parece que era un hombre muy católico, enemigo del pecado, sintió peligro de caer en la tentación de codiciar a la mujer ajena, de enamorarse de alguna mujer casada. Todas en el pueblo eran casadas y estaban comprometidas. Y entonces dice que para desahogarse, simplemente cayó en lo que llamaban los hispanos el correo carnal. Le siguieron un largo proceso y lo condenaron a muerte. Es decir, en la plaza de Guarena fue ahorcado. Pero lo más extraordinario y doloroso dentro de aquella sociedad, pues, aquella sociedad cargada de problemas y de complejos y de ignorancia, es que el animal fue quemado vivo. Y fue quemado vivo porque, según el criterio de la época, estaba poseído por el demonio. Decían que un animal en esas circunstancias debía ser quemado porque era peligroso para la colectividad. Y es algo más. La ignorancia era tal que se temía, se pensaba, se presumía que cuando el demonio se había apoderado de aquel animal y que por eso había ocurrido el famoso correo carnal, entonces podía el animal engendrar un demonio, un monstruo, quizás mitad hombre, mitad bestia, y entonces se le quemó. El caso tuvo mucha repercusión en Venezuela, en todo el país, pero el joven historiador que ha trabajado estos documentos descubrió que se registraron como 4 casos más, pero la bestia no fue quemada. Y tampoco, en un caso fue quemada, pero en los otros casos no fue quemada. Y algo muy curioso, ¿no? Y es que simplemente vamos a llamarlos así, los condenados no fueron ahorcados, sino se les aplicó diversas penas. Por ejemplo, se descubre un caso de correo carnal, de extraña amistad en Maiquetía, y entonces se le condena al sujeto a ir a la iglesia todas las tardes, a rezar el rosario y los domingos a recibir clases de enseñanza católica y entonces a expiar sus pecados todos los días en misa, escuchando de pie el sermón del sacerdote. Es decir, que ese tipo pues salió en la guanábana, como diríamos en criollo. Se registró otro caso en Barquisimeto. Se registró también un caso en Caracas y algo sumamente curioso, otro caso también en Guarena. En total fueron como 5 casos. Pero hay algo que llama mucho la atención.
además de la pena de muerte, los castigos que aplicaba la corona a quienes caían en el correo carnal, castigos terribles, por ejemplo, 100 azotes con vergüenza. Azotes con vergüenza significaba que a usted lo azotaban en plena calle, lo iban azotando en plena calle, lo llevaban amarrado y azotándolo. 100 azotes con vergüenza. 50 azotes con dolor. Azotes con dolor era que al látigo se le ponían unas pepitas de plomo. Y entonces, lógicamente, se daban los 50 azotes al tipo. Había otra cosa horrible para ese pecado, que era el tormento. Tormento consistía en que amarraban, ¿no? Amarraban al pecador, como decían entonces, le amarraban los brazos y las manos. Y entonces comenzaban a pegarle con una caña, por las piernas y por los brazos. Eso lo llamaban el tormento. Casi todas estas sanciones se aplicaban públicamente, como experiencia, ¿verdad?, para que la gente escuchara aquello. Ahora uno dirá, ¿y por qué se hacía eso? Bueno, se hacía eso por varias razones, que esto es muy importante y que la historia la tiene muy clara. Este delito del correo carnal no era conocido en el Nuevo Continente. Y no era conocido en el Nuevo Continente porque los indios, primero, no domesticaban animales. Y segundo, el problema de los indios no era de carácter sexual. Ellos tenían una gran libertad con sus mujeres. Constituyen todos una gran familia. Este es un delito importado, es un delito que viene del viejo mundo. Y la legislación condenando las penas, etcétera, viene también del viejo mundo. Entonces, claro, el conquistador y el legislador temían que al llegar ese delito al continente, los nativos, la gente de aquí, copiara el mal ejemplo y entonces, pues, comenzaran a extenderse ese tipo de pecado. Sin embargo, hay una cosa bastante curiosa, muy curiosa. Aunque el pecado de la relación con un ser irracional era totalmente castigado, sin embargo, llega también con los conquistadores lo que llamaban, el sodomita, o sea, el homosexual, que también parece que era algo prácticamente o virtualmente desconocido en el Nuevo Continente. Entonces decide el legislador español condenar con la muerte tanto a los homosexuales como a los que tenían relaciones contrarias a la naturaleza, en concreto con animales. Esta sociedad era una sociedad que era muy rígida y estaba sometida, por ende, al chisme. Por ejemplo, en todos los procesos que se le siguen a esta gente, se ve siempre el chisme, se ve los testimonios, generalmente de esclavos, que impulsados por sus dueños declaran que vieron a fulano cometiendo el pecado en un monte, que vieron a fulanita que se llevó al animal arrastrado para tal sitio. Entonces queda siempre una duda. Posiblemente muchas de las personas condenadas fueron condenadas por chisme, a lo mejor simplemente no pensaron en cometer el delito. Pero hay algo muy curioso que ha enseñado todo esto, ¿no? Primero, que la historia cotidiana, aporta muchas cosas para conocer la mentalidad del hombre. Y segundo, algo sumamente interesante. Yo ignoraba totalmente este proceso. Yo no conocía que estas cosas habían ocurrido. Y me entero por Helio Gómez Grillo, el famoso penalista y amigo. Bueno, Gómez Grillo me manda el archivo de la Academia de la Historia, el boletín del archivo de la Academia de la Historia, en donde está el trabajo de Juan Carlos Reyes. Yo lo veo, pues, y me impresiono. Y hablo entonces con Juan Carlos Reyes, quien me confirma, por supuesto, todo lo que él ha escrito en su boletín y me aporta nuevos datos, ¿verdad?, de los expedientes que aparecen aquí. Entonces yo me ponía a pensar que con este caso nos ocurrió lo mismo, pues, que en grande ocurrió con América. Colón fue el verdadero descubridor, pero el hombre que divulgó el asunto y contribuyó a exponerlo al mundo fue Gómez Grillo. Es decir, que sin Américo Vespucio, Colón no hubiera podido tener la trascendencia que tenía. Y este trabajo, pues, de Juan Carlos Reyes, el investigador, no hubiera tenido ninguna trascendencia si no hubiera surgido un Américo Vespucio que fue Gómez Grillo, quien inmediatamente me llamó y divulgó el boletín. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Dime cómo bailas y te diré quién eres. Podemos decir que el baile, además de un agradable pasatiempo, además de un deporte para muchos,
es también una expresión social. Es una expresión social. Usted puede definir las diversas clases populares de acuerdo a cómo bailan. Por ejemplo, una gente de elevada alcurnia, como se solía decir antes, usted la ve bailando siempre en una forma sosegada, muy seria, muy sosegada. Pero si en cambio usted desciende a los sectores que hoy llamamos marginales, usted ve cómo los tipos se desbaratan. Bueno, el baile en su historia en Venezuela tuvo algo que cambió la vida del venezolano, que es lo que llamaban el rucaneado. El rucaneado es un verbo tan importante como lo es en este momento la jaladera. En aquella época la gente rucaneaba y los novios tenían cuidado. Decían, a mí no me gusta que mi futura esposa esté rucaneando, y menos que me la rucaneen. Ustedes dirán, ¿y a qué viene esto del rucaneo? El rucaneo viene porque abanderados del baile rucaneado han sido a lo largo de la historia de Venezuela los antaños del estadio. Y los antaños del estadio están cumpliendo 50 años. Es decir, 50 años frotando levilla, 50 años bailando pegado, 50 años conociendo a la gente a través del baile. Porque como les dije antes, dime cómo bailas y te digo quién eres. Los antaños del estadio es una organización sumamente curiosa y muy caraqueña, y yo creo que vale la pena hablar un poquito de ellos, ¿no? El fundador fue Jacobo Espinosa. Jacobo Espinosa era empleado de Cerveza Caracas y era fanático, por supuesto, de Cervecería Caracas. Trabajaba en el estadio izando las banderas. Era músico. Jacobo era carpintero, pero amaba la música y se metió a la música de frente, tocaba varios instrumentos. En aquella época había lo que se llamaba Vente Tú, que era que los músicos se quedaban en la esquina de la torre y usted tenía un arrocito, un sarao o un bailecito, y entonces inmediatamente usted decía, lléveme 7 músicos, y entonces un músico con autoridad se acercaba a la esquina de la torre y veía, por ejemplo, a Pedro Pérez y le decía, Pedro, vente tú, Juan, vente tú, y escogía 5 o 7 músicos para hacer la fiestecita esa noche. El arroz, bueno, era la época del vente tú. En el vente tú estaba Jacobo Espinosa, estaba Antonio Guerra, estaba Laureano Cardona y estaba Manuel Carreño. Eran músicos muy amigos ellos. Bueno, cuando ellos se dieron cuenta que Jacobo iba todos los domingos a ver gratis su juego de pelota porque trabajaba, era amigo del Negro Prieto y era amigo era amigo del Negro Prieto, fundamentalmente del Negro Prieto y de Pablo Morales. Bueno, lo cierto es que entonces los músicos le dijeron a Jacobo, chico, ¿por qué no hacemos una cosa? Llévanos al estadio, nosotros tocamos al terminar cada inning y entramos gratis. Es decir, cambiaron su entrada al estadio por música, la cambiaron por la pelota de Carey, Carmen la que contaba 16 años, mataron al chivo. Bueno, aquello se convirtió en un hábito. Terminado el inning, comenzaba entonces Jacobo con sus muchachos a tocar. Así nacen los antaños del estadio. Y debutan, actúan solemnemente el 17 de octubre de 1946. En aquella época el país estaba muy violento. Tenía un año que había caído el general Medina. Estaba la Constituyente, mítines en la calle, planazones cada rato, pero la gente amenizaba eso con el rucaneado. La gente hablaba de política, corría cuando venía la policía y tiraba bombas y planazos, y en la noche se iba la gente a los centros nocturnos a rucanear. El rucaneo estaba execrado de la alta sociedad. En una casa decente no se rucaneaba, porque rucanear era frotar la hebilla, me estoy refiriendo a esta hebilla. Tenía que estar la hebilla pegada de la dama. Y entonces el tipo frotaba la hebilla. Imagínense ustedes qué mantequilla. Y pasaban muchas cosas con el baile rucaneado. Había bailes rucaneados que a los 9 meses tenían un resultado totalmente distinto y no musical precisamente. Lo cierto es que comenzó Jacobo a imponer el rucaneado. Pero el rucaneado fue conquistando a la llamada gente decente. Porque hubo un detalle muy curioso, que me lo contaba el mismo Luis Alfonso Larraín y que en un libro de Rafael Salazar aparece, que es lo siguiente. Luis Alfonso, que era un gran compositor, una especie de Glenn Miller venezolano, con su foxtrot, su música muy elegante, sus valses muy bien construidos, sus músicos vestidos de etiqueta, era una orquesta de high life. Estaba tocando un baile por ahí por el 40. En la Casa Amarilla, presidente que había venido. Y entonces simplemente se dio a la tentación. Le dijo al público, respetable público, voy a permitirme tocarle a ustedes un merengue que es de mi creación. Y metió entonces, creo que el merengue se llamaba Métele de Ancho, metió entonces un tronco de merengue rucaneado.
Al comienzo la gente bailaba con timidez, pero inmediatamente se soltaron el moño. Es así como el baile rucaneado comienza. Los antaños del estadio cultivan el rucaneado y destacan en los antaños de aquella época los fundadores, que además de Jacobo y de los muchachos que nombré antes, estaba Laureano Cardona, ¿sí?, saxofonista, estaba Marcos Carreño, a quien le decían lechuguita, y que era un tronco de trompeta, Antonio Guerra, baterista, Niño Dormido, el famoso Niño Dormido, que era el del 4, y por supuesto Jacobo Espinosa, que era cantante y además le metía el güiro. En una oportunidad fueron a tocar y resulta que no tenían güiro, y cuentan inmediatamente que salieron corriendo por los lados de San Agustín y consiguieron un güiro que les costó 15 bolívares. Hoy los antaños del estadio subsisten todavía, y los dos hijos de Jacobo, Enrique y Nicolás, están al frente. Y están al frente todavía con la pelota de Carey, que fue una de las cosas que hizo más popular a los antaños del estadio en toda la historia. Cuando la gente en Venezuela comenzó a frotarle villa, la gente perdió una serie de complejos. La gente se hizo más libre. Y las mujeres ganaron mucho. Porque la gente decía, ¿para qué vas a vigilar a las mujeres? ¿Para qué vas a estar vigilando a tu hermana? Si cuando van al baile bailan pegados sin recato alguna. Mejor es que ellas se defiendan solas. Y todavía parece que se siguen defendiendo solas. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Esta botella es única en el mundo. Observen ustedes quién está aquí. El benemérito general Juan Vicente Gómez. Por primera vez, después de 70 años, los venezolanos conocen la curiosa historia de la cerveza Gómez. Esta fue la jaladera de mecate más grande que le hicieron al general Juan Vicente Gómez en toda su vida. Y el benemérito se indignó tanto que de vaina el autor de esta gracia no terminó en la rotunda. La historia es apasionante. Yo no la conocía y creo que ningún venezolano la conoce. A lo mejor ni el doctor Velázquez conoce esta historia. Pero lo curioso es esto. El boletín del Archivo Histórico de Miraflores, el de julio de 1961, publica una carta de un señor llamado Emilio Maduro, de Caracas. La carta la fecha Maduro nada menos que el 8 de abril. El 8 de abril, sí. El 8 de abril de 1925. Y en la carta le dice al general Gómez esta pelusa, nada más. Le dice, benemérito general Juan Vicente Gómez, tengo el gusto de informarle a usted que soy representante de una fábrica de cerveza alemana, cuyos productos son los más acreditados de Europa. Pues bien, he ordenado a mis representados alistarme un lote de 20.000 cajas, cuya marca será Cerveza Gómez, ostentando la etiqueta de un lado su retrato y del otro el escudo de nuestra querida Venezuela. El éxito de la Cerveza Gómez, mi general, será completo, pues el nombre del esclarecido ciudadano, quien con su invencible espada y su envidiable y bien razonada inteligencia ha sabido hacerse el ídolo de sus compatriotas, captándose al mismo tiempo el cariño y la admiración de los que como yo, extraños a toda política y miras especulativas, vemos en usted otro Bolívar que se está esforzando por colocar a Venezuela en sitio preferente. Bueno, la cerveza Gómez llegó a Venezuela, 20.000 cajas de cerveza Gómez. Cuando esta cerveza llega con el escudo y con la foto del benemérito general Juan Vicente Gómez, fíjense, vean bien la botella. Bueno, cuando la cerveza Gómez llega, Pimentel, el compadre y hombre de confianza del general Juan Vicente Gómez, cuando vio la cerveza le dijo, compadre, ¿y usted va a permitir que esa vagabundería la vendan? ¿Cómo? Le dijo Gómez, que no había expresado opinión todavía. Le había molestado, pero no había dicho nada. ¿Cómo dice usted, compadre? Sí. Usted va a permitir que vendan esa vagabundería en Venezuela. Usted sabe lo que es una cerveza que se llama Gómez. Usted no conoce a los caraqueños, compadre. Los caraqueños son unos grandes mamadores de gallo. Y para burlarse de usted, van a aplicarle un artículo que a usted no le gusta. En lugar de decir él, van a decir ella, pues como es cerveza, es femenino. Entonces van a decir, dame una Gómez y bien fría. Usted significa lo que pasa. La tomadera de pelo que va a despertar eso en Caracas, la mamadera de gallo y la burla al presidente.
Dicen que el general Juan Vicente Gómez agarró la botella y la vio. Se hizo así por los bigotes. Y lo único que repitió fue su palabra favorita. ¡Qué vagabundo! ¡Qué vagabundo! Que no se hable más de esta cerveza. Y así terminó la historia de la jaladera que molestó al general Juan Vicente Gómez. ¿Qué le pasó a Emilio Maduro? Emilio Maduro recibió la orden del gobierno de no ocurrírsele otra vez importar para Venezuela la cerveza. Las 20.000 cajas fueron destruidas y unos pocos amigos del general Juan Vicente Gómez conocieron la existencia de esto. Se dirá ahora, ¿por qué Yanes tiene esta botella aquí? Muy simple. Esta botella, la misma, igual a la que llegó a Venezuela en 1925, es fruto del ingenio, del arte y de la acuciosidad de nuestros compañeros del Departamento de Utilería. Basados en los testimonios históricos, y han hecho una reproducción perfecta de la famosa cerveza Gómez. Esta jaladera es muy curioso, porque la jaladera de la cerveza es totalmente diferente a la gran jaladera que conmovió al general Cipriano Castro. Mientras Gómez se disgustaba por la cerveza, muchos años antes, el general Cipriano Castro protagonizó, según Mariano Picón Sala, una jalada histórica. Castro estaba muy preocupado por la invasión de los alemanes y de los ingleses, cuando las grandes potencias invadieron Venezuela y controlaron toda la costa norte del país. Pues bien, en aquellos momentos, un jalador, Castro vivía en la Casa Amarilla, le dijo un día a un edecán de Castro, le dijo, el caudillo está muy preocupado. Voy inmediatamente a buscarle una muchachita para que se contente, porque en estos momentos de crisis necesitamos un dirigente con la cabeza fresca. Bueno, y el muy desvergonzado salió y le trajo una catirota a Castro. Una catira altota, grandota, con unos ojos azules. Una mujer tan alta como esas mujeres, como esas muchachas bellísimas que consigue Osmel Sousa. Aquella era una reina de belleza. Si en aquella época Osmel hubiese existido, dice inmediatamente, esa muchacha que me la lleven por concurso. Pues bien, lo cierto es que entró la catirota a la Casa Amarilla. Hubo silencio. Le llevaron, como era la costumbre, a Cipriano Castro, le llevaron a su cuarto, en donde ya estaba la catirota, le llevaron un brandy. Porque él siempre invicto, ante todo momento trascendente, decía que había que echarse un palo de brandy. Pero lo cierto es que a los 20 minutos sale la muchacha, cabizbaja, caminando así, como una jirafa herida. Y se fue. Y después, a los 5 minutos sale Castro, indignado y despeinado. Y dice, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió esto? Y volvió otra vez para su cuarto. Inmediatamente un jalador dijo, yo voy a tirar la parada, compadre, le dijo el edecán. Espérese un momentico que ya yo vengo. Bajó a la Casa Amarilla, se montó en el coche y salió para la casa de Juanita Lugo, una proxeneta que vivía a 3 cuadras de la Casa Amarilla. Y se presentó, a los 12 minutos se presentó con una andinita. Una andinita que no llevaba ni sostén y tenía una batica transparente. Inmediatamente le dijo al edecán, dígale al siempre invicto que quiero hablar con él porque le tengo una sorpresa. Ya adentro se escuchó la voz de Castro que dijo, dígale al ministro que pase. Y entonces pasó el ministro, porque era un ministro. Pasó y dejó la andinita ahí. Inmediatamente, a los 20 minutos, 30 minutos, salió Castro eufórico y dijo, ¿dónde está el hombre que me trajo la andinita? ¿Dónde está el hombre que me trajo la andinita? Inmediatamente el ministro, bajando los ojos con buen jalador, le dijo, aquí estoy, siempre invicto. Entonces Castro le dijo, que me le pongan a este hombre la orden del Libertador, porque es un hombre de mucho tacto, y eso es lo que yo necesito, gente con tacto. Y volvió a irse otra vez. Inmediatamente los otros ministros, chicos, ¿pero qué tiene que ver el tacto con esa mujer que tú has traído? Fue entonces cuando el ministro reveló el éxito de su jalada. Dijo, claro, si el general Cipriano Castro, el siempre vencedor, jamás vencido, está peleando contra los ingleses, contra los alemanes, contra los italianos, y está defendiendo el suelo sagrado de la patria, ¿cómo le van a traer una catirota? Cuando Castro vio a esa catirota, inmediatamente pensó en el bárbaro invasor. Entonces, ¿qué había que hacer? Traerle una andinita de la tierra suya, para que vea que en donde él gobierna hay mujeres como las mejores del mundo. Y el hombre se quedó con la orden del Libertador. Moraleja, lo que dijimos una vez, hay que saber jalar. Pero que no se olvide la lección de la cerveza Gómez. La cerveza Gómez, cualquier jalador profesional hubiera dicho que era un éxito y no lo fue. Fracasó. Emilio Maduro fracasó con su cerveza.
Los únicos que ganaron fueron los historiadores, que lograron conseguir una pieza única de colección, la carta de Emilio Maduro, en el boletín del archivo de Miraflores, en donde dice que una cerveza es el premio del general Gómez por el éxito en que ha lanzado a la patria. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. No me llega a primera, anotó trotando. Estos son términos del juego de pelota que el venezolano los aplica en momentos muy difíciles y en momentos curiosos y divertidos. Por ejemplo, el 3 y 2, la cuenta del diablo, es para cuando a alguien es imposible, le puede pasar algo. Pero hay algo curioso con el béisbol. El béisbol no solamente ha estado ligado a la vida deportiva de Venezuela, sino que ha estado ligado a la vida política del país. Hay una exposición muy interesante que yo recomiendo que ustedes la vean. Se llama Un siglo de pasión. El título parece un bolero de Agustín Lara, pero no es eso. Es nada menos que son 100 años de béisbol y está en el Foro Libertador, en la Biblioteca Nacional, allí mismo cerca del Panteón Nacional. No se paga absolutamente nada por ver esta exposición y hay que verla. Esta exposición la coordinó y la verdadera, el hombre de la exposición es Javier González, un joven investigador venezolano que trabaja silenciosamente, trabaja incluso para la Fundación Polar y ha hecho mucho por el pasado inmediato venezolano. Bueno, en esta exposición, Javier González descubre o recuerda un hecho que llamó la atención de toda Caracas en 1915. Se trata de un equipo protegido por el gomecismo llamado los Independientes, o mejor dicho, Independencia se llamaba el equipo. Bueno, y otro equipo en donde estaban los godos caraqueños, los aristócratas, que eran adversarios del régimen de Gómez. Porque es bueno que se sepa que la oligarquía caraqueña se aprovechó del general Juan Vicente Gómez, pero en el fondo veían a aquellos andinos que habían llegado con Gómez, los veían como atrasados, los veían como bárbaros y sentían por ellos un profundo desprecio. Como se decía entonces, ¿verdad? Simplemente no los tragaban. Bueno, lo cierto es que los dos equipos se midieron. Antes había existido mucha rivalidad en el béisbol, pero los equipos representaban clases sociales. Y entonces los juegos de pelota eran ricos contra pobres, pero esta vez no. Esta vez era gente que no era amiga del gobierno. En Los Amanes, por ejemplo, y ustedes van a ver la foto, vean la foto, aparece el primero de pie a la derecha, nada menos que Andrés Eloy Blanco. Fíjense, Andrés Eloy, jovencito. A su lado está Eduardo Machado, una pelusa. Más adelante Eduardo Machado fue nada menos que representante de Venezuela en la Tercera Internacional, comunista. Luego después aparece, sentado, cuarto, de derecha a izquierda, Edgar Anzola. Edgar Anzola es el verdadero pionero del desarrollo venezolano. Trajo el automóvil, trajo la ortofónica, bueno, trajo todo, hasta un avión trajo una vez. Y el tercero de pie, de izquierda a derecha, es uno de los personajes fundamentales de la historia de Venezuela, Gustavo Machado. Gustavo Machado estaba muy joven en esa época, jugaba segunda base en Los Amanes y de vez en cuando pichaba. Eduardo Machado, su hermano, era catcher. Lo cierto es que se miden los equipos. El equipo Gomero, Independencia, estaba formado por una serie de jóvenes. Aquí está la foto de la Independencia. Bueno, lo cierto es que se midieron y en el primer encuentro ganaron los enemigos del gobierno. En el segundo encuentro volvieron a ganar otra vez los enemigos del gobierno y por paliza 10-3. Eso conmovió, por supuesto, a toda la sociedad gomecista. El tercer encuentro no se realizó. ¿Y ustedes saben por qué no se realizó? Porque Nicomedes Zuluaga y Gustavo Machado, del equipo de Los Amanes, firmaron un manifiesto contra el general Gómez de la Asociación General de Estudiantes. Por supuesto, Gómez cerró la universidad, procedió inmediatamente a disolver a la organización estudiantil y metió a la cárcel a los jugadores de pelota. Se comentó entonces que el pretexto había sido eso, pero que en el fondo era la indignación que había despertado en los sectores oficiales que el equipo, nada menos que de los hijos del general Juan Vicente Gómez, hubiera recibido una paliza semejante. Pero después vino algo más sensacional, que les prueba a ustedes que la historia de Venezuela es verdaderamente espectacular, la historia doméstica, la que no está escrita. ¿Usted sabe lo que pasó? Se mueve la oligarquía caraqueña porque Gustavo Machado, como también su hermano Eduardo, eran de la oligarquía, eran millonarios, formaban parte de los amos del valle.
Y Nicomedes Zuluaga no se diga. Se mueven los familiares y logran soltar a los muchachos. Y entonces Gustavo Machado fue otra vez, un hombre perseverante, fue otra vez a jugar en los amanes. Y ocurrió algo único en la historia del béisbol. Modificaron los reglamentos del juego para que el hombre fuera bateador designado, lo que llamaríamos bateador designado, es decir, bateaba pero no podía correr. No podía correr porque los grillos le habían prácticamente destruido las piernas. Eran grillos de 75 libras. Y entonces el equipo tenía un corredor que llamaremos también corredor designado. Eso significaba que Gustavo venía, se paraba en el home, ¡pam!, bateaba y entonces era otro quien corría por él. Todo el mundo sabía que ese era un cruel mensaje contra la dictadura de Gómez. Poco tiempo después hicieron otra vez preso a Gustavo y lo expulsaron del país. Vean ustedes, pues, la resonancia que tiene en la vida nacional un juego de pelota. Pero el béisbol ha sido siempre político. Por ejemplo, en el 48, me parece que fue, sí, en el 48, muy pocos meses antes de que derrocaran a Rómulo Gallego, jugaron los parlamentarios venezolanos, jugaron en el viejo estadio y jugaron allí nada menos que Acción Democrática contra Copey. En ese juego, el hoy presidente de la República, Rafael Caldera, era right field. Y me cuentan que al quinto inning todavía ni un batazo había caído por el lado donde estaba Rafael Caldera. Cuando de pronto alguien, parece que Raúl Ramos Jiménez, batió por el right field. Ramos Jiménez era el pitcher de los Adecos. Ya había algo por allí, ya se gestionaba algo. Pero lo cierto es que cuando la pelota va hacia el lado donde está Rafael Caldera, el hoy presidente Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, fanático como es obvio del equipo copellano, le gritó: Rafael, Rafael, agárrala, que esa te la mandó Dios. Y en efecto, el doctor Caldera agarró la pelota, sin jaladera de ninguna especie. Hay fotos de que agarró la pelota. Pero lo cierto es que años después de la caída de Pérez Jiménez, cuando cayó Pérez Jiménez, años después, volvieron otra vez a jugar pelota los adecos y los copellanos. Volvieron a jugar esta vez en el estadio universitario. La línea copellana era la siguiente, el line-up, como se suele decir, era así: Luis Herrera, primera base. La segunda base no recuerdo, pero la tercera base era Zapata Luigi. El shortstop era nada menos que, me parece que era Pérez Díaz, el negro Pérez Díaz, como que era el shortstop. Y por el lado de los adecos estaba José era el pitcher, estaba Raúl Ramos Jiménez como shortstop y había otras figuras más adecas que no recuerdo. Pero en ese juego pasó un detalle curioso, lo que es la historia, ¿no? Alfaro Ucero no lo dejaron jugar. Los adecos no lo dejaron jugar y mantienen jugando banco a Alfaro Ucero durante todo el juego, lo que despertó, pues, la indignación lógica de quien hoy es el caudillo de Acción Democrática. El juego de pelota se ha liberado de la política. Se ha liberado de la política. Ya no es un juego político. Cuando Venezuela ganó el campeonato mundial en el 41, era un juego político. Cuando el Chino Canónico se cubrió de gloria, ¿verdad?, y dejó en 3-2 a los cubanos, y Venezuela se convirtió en campeón mundial, el país entero se unificó. Adecos, copellanos, que mantenían en aquel entonces una pelea acérrima, y pedevistas se unificaron para recibir a los peloteros. Y fue en aquella oportunidad, años después, cuando se realizaron las primeras elecciones directas para elegir a Yolanda Leal. Esas fueron las primeras elecciones. El primer voto directo que deposita el venezolano, ya lo hemos dicho, no fue para elegir un presidente, sino para elegir a una candidata, a Yolanda Leal, que era la reina de la serie. Ya el béisbol, como lo repito, no es político. Juego que sigue siendo político es el juego de dominó. Por eso ya a ustedes les aconsejo, como amigos, que cuando vayan a jugar dominó, fíjense bien a quién le ganan. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana, con Oscar Llanes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales en Así son las cosas.
invitados que me han obligado a hacer lo que yo nunca he hecho para ustedes, llevar guantes. Dirán ustedes, ¿y qué hace Yanes con guantes? ¿Es una burda imitación de Michael Jackson? No, nuestros invitados pueden tener hongos, hay que tomar precauciones elementales en el mundo sanitario. Este es una zanza. Una zanza es una cabeza humana reducida. Esto no es de utilería, es una cabeza humana reducida. Estas cabezas humanas se están exhibiendo en el Museo de Ciencias Naturales, en Caracas, en Los Caobos. Forman parte de una extraordinaria exposición que yo les invito a ustedes para que la vean. Vale la pena verla. Los zanzas forman parte de uno de los grandes misterios del Nuevo Mundo. Son cabezas humanas reducidas por los jíbaros. Los jíbaros son uno de los indios más famosos que hay en el globo, unas tribus famosísimas. Ellos habitan en estas selvas misteriosas que están en el alta cuenca del río Amazonas, entre Ecuador y Perú. ¿Cómo reducen las cabezas y por qué? Vale la pena rápidamente explicarles, porque esto es apasionante. Primero que todo, el zanza encierra toda una leyenda mágica. Forma parte de un rito y de unas viejas costumbres y tradiciones. Mucha gente de ustedes sabe, por ejemplo, que hay el endocanibalismo, que es decir, que usted se come a su propia familia, se come a su primo, se come a su tía, se come a su hermano, eso forma parte del rito. Y hay el exocanibalismo, que usted se come al cautivo o se come al extranjero o el tipo a quien no le importa un pito. Pero la leyenda fundamental del jíbaro es la siguiente: el alma reside en la cabeza, aquí está el alma para ellos. Y el cerebro como alimento tiene, además de facultades afrodisíacas, dicen los jíbaros, tiene también elementos mágicos. Entonces, si usted logra robar, poseer el alma de alguien que está en la cabeza, está protegido para toda la vida. Por eso, el origen de estos cazadores de cabeza y el origen de estas cabezas humanas. Estas cabezas humanas, en muchos casos, eran trofeos de guerra. Había grandes guerreros que llevaban su zanza aquí, guindado en el cuello, protegiéndole de todo. La ceremonia para reducir una cabeza humana era verdaderamente apasionante. Y decenas de exploradores, especialmente alemanes, perdieron la vida en esas selvas misteriosas del río Amazonas buscando el secreto de los jíbaros, el secreto de los zanzas. En 1948, en Venezuela, hubo un gran escándalo, apareció en todos los periódicos. Era simplemente que se había descubierto un tráfico clandestino de cabezas humanas. De Ecuador y de Perú traían zanzas para venderlo a los brujos, quienes usaban al zanza también, igual que los jíbaros, como espíritu protector. La operación del zanza de reducir la cabeza es sumamente extraordinaria. Primero que todo, la cabeza, ustedes lo pueden observar, tiene el tamaño exacto de un puño. Esta es la cabeza de una mujer. Vean ustedes detenidamente que sus ojos están cerrados, como engrapados, están cosidos. Ese es para que no vea. Y vean ustedes que sus labios están también atados, para que no hable. Las orejas están perforadas. El hacer un zanza es toda una operación que yo diría de alta cirugía, y pese a lo macabro del asunto, una obra de arte. Ellos proceden a hacer un corte por aquí del cuello hacia arriba, después de decapitar al individuo. Entonces extraen el cráneo y todos los huesos. La piel de los cabellos la guindan de un árbol y entonces le introducen carbones y con sustancias especiales va recibiendo un humo. Dicen los que han visto esta ceremonia que es un humo negro y entonces la cabeza reduce. Lo único que no logran los jíbaros es reducir el tamaño del cabello. Hay zanzas que tienen, por ejemplo, una cabellera que llega quizás a 30, 40 centímetros, porque el cabello no ha sido reducido. Este cabello se lo cortaron. En el Museo de Ciencias Naturales, en la exposición, que vale la pena que ustedes vean, que está abierta, que no tienen que pagar nada por verla, hay momias y hay zanzas. Las zanzas llaman la atracción de la gente y tienen mucho tiempo estas zanzas en Venezuela. Estaban en el museo de hace muchísimos años y pertenece a colecciones que fueron donadas hace mucho tiempo. El culto de los zanzas pegó mucho en América, especialmente en los años 1940-1948. Como yo les dije antes, mucha gente perdió la vida tratando de buscar el secreto. Y forma parte, pues, de todos esos misterios que hay en el mundo cuando el hombre ha tratado de perpetuarse después de muerto, momificándose. El caso, por ejemplo, del doctor Canoche, que se pronuncia Kenoche en alemán. Canoche era un médico alemán que vivía por allí mismo, por la quebrada de Punta de Mulato, nada menos que a 1180 metros de altura, y su obsesión era que no lo enterraran vivo. Levantó entonces en el Ávila un gigantesco panteón, era un médico muy famoso, trabajaba en el Hospital Juan de Dios de La Guaira, y de noche, para que la gente del pueblo no se asustara, iba en un inmenso caballo blanco llevando un bulto aquí adelante,
era un cadáver. Tenía permiso para hacer sus experiencias con los cadáveres. Él inventó una sustancia que automáticamente, si se la inyectaban a alguien en la carótida, pasaba a convertirse en una verdadera y auténtica momia. No necesitaba extraer las vísceras. Aquella persona quedaba como que si hubiera sido de cartón. El Panteón de Canoche, yo lo vi en 1948, conservaba para esa fecha todavía 5 momias. Esas momias, si no hubiera sido por la obsesión de destruir y la vagancia venezolana, serían un tesoro incalculable y estuvieran hoy con las otras momias que hay en el Museo de Ciencias Naturales de Caracas. Pero la pereza criolla, muerto el doctor Canoche, nadie custodió la finca de Canoche, que se llamaba Buenavista, y entonces los saqueadores y buscadores de tesoro entraron a los sarcófagos, los violaron y se llevaron todo. Canoche tenía una momia que era la del soldado José Pérez, un soldado de la Federación. La momia estaba vestida de uniforme, con el uniforme de soldado de la Federación Venezolana. Tenía su fusil y él lo colocó como vigilante en la puerta del panteón. Tenía adentro Canoche también la momia de su hija, una alemana muy alta. Cuando yo vi esa momia tenía todavía sus botas y tenía su pantalón como de explorador y estaba con una camisa abierta. Tenía también la momia de su ayudante, tenía también la momia de una de sus enfermeras. Canoche, para sus experiencias, trajo 2 enfermeras alemanas. Una se llamaba Josefina y otra se llamaba Amelia. Amelia le sobrevivió y murió a los 96 años. Cuando Canoche sintió que estaba a punto de morir, que le quedaba muy poco tiempo de vida, bajó a La Guaira y entregó toda su documentación al consulado alemán. Le pidió luego después a su enfermera, que era la única que quedaba de la familia, porque el resto de la familia ya estaba momificada en el panteón, les pidió que la llave la tiraran al mar, cerraran el panteón y tiraran la llave al mar. La señora perdió la razón, la sobreviviente, murió a los 96 años, y vivía repitiendo que los muertos de Canoche reclamaban vino y reclamaban aire. Ella tenía un sirviente, y al sirviente se llamaba Ignacio, y la viejita vivía gritando de noche: Ignacio, aire para los muertos. Eso significaba que tenían que abrir el panteón. Ignacio, vino para los muertos. Significaba que tenían que abrir el panteón. La señora murió. Y entonces comenzaron en Galipán y en todos los cerros vecinos del Ávila, en las serranías vecinas del Ávila y en los caseríos del Ávila, a decir que salían espíritus en el Panteón de Canoche. Aquello bastó para que todos los buscadores de tesoro de toda Venezuela invadieran el Ávila sin protección ninguna, y abrieran más huecos que un colador en la finca llamada Buenavista y destruyeran prácticamente el panteón. Había gente que subía hasta el Ávila para llevarse una cabecita, para llevarse una manita, para llevarse una costilla. Lo cierto es que los brujos también tuvieron su parte en esa situación. Sin embargo, hay una cosa curiosa. Canoche muere en 1901 y 51 años después de la muerte de Canoche hay un escándalo en Puerto Cabello, en el Hotel Los Baños. Apareció un perrito convertido en madera, como que si era de madera el perrito. Era que simplemente el doctor Adolfo Prince Lara y el doctor Carlos José Rodríguez habían descubierto un líquido que los científicos presumen, incluso en Alemania, donde examinaron este líquido, porque Canoche entregó todos sus documentos a los alemanes, era exactamente la misma fórmula de Canoche, igualita la misma fórmula. La gente quedaba convertida como en madera. Estos 2 doctores embalsamaron, mejor dicho, momificaron, porque no embalsamaban, al perro 6 del cuartel de bomberos, que por cierto ellos preguntaban: ¿cómo quiere usted que quede el animal? Si es un ave, que quede con las alas abiertas. Si es un perro, que quede como que si camina. Bueno, 6, el perro de los bomberos, vivía siempre ladrando cuando se montaba en el carro bomba. Y así lo momificaron. Lo llevaron al cuartel de bomberos y entonces los bomberos, pues, le rindieron pleitesía. ¿Qué pasó con el líquido momificador? La política. A los 2 momificadores se les metió en la cabeza momificar al caballo de Delgado Charbó, que había sido asesinado antes. Lo cierto es que el caballo de Delgado Charbó lo exhibieron momificado en una exposición llamada Exposición Objetiva Nacional. Pues bien, 3 días después de estar el caballo allí, comenzó a descomponerse. Aquello indignó al gobierno, porque era una exposición del gobierno. Y no se supo más nada, ni qué pasó con los momificadores, ni con el líquido momificador. Por cierto que un reportero muy travieso momificó un conejo. Y me contaba él que a los 3 meses de estar el conejo en su casa, él como una gran gracia se lo regaló a su suegra. La suegra lo llamó indignado. Y le dijo: pero ese conejo, chico, está lleno de moscas. No se ve que es un conejo, parece más bien que es miles de moscas, chico, en forma de conejo. ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando en un paño la señora fue a espantar las moscas, todas cayeron al suelo, muertas.
Yo me recordé entonces, en aquella época, que los momificadores decían que bastaba la cuarta parte de 1 milímetro del líquido momificador para ocasionar la muerte inmediatamente. Todas estas cosas forman parte de la historia cotidiana y nos hacen pensar que la vanidad humana es tal que cuando se mezcla con el miedo y cuando se mezcla con la superstición, la gente quiere supervivir así sea momificada. Por ejemplo, Tomás Lander, el famoso pensador liberal, a quien llamaban el Voltaire venezolano, permaneció 39 años momificado en su casa, en el escritorio, como que si estaba redactando un documento, así, 39 años así sobre el escritorio, en la casa que quedaba en la esquina de La Pedrera, y de allí salió para el Panteón Nacional. La fórmula para momificar a Tomás Lander fue la misma de Canoche. Ya Canoche había muerto. ¿Quién entonces fue el momificador de Tomás Lander? Estos son los misterios de la vida cotidiana. Por eso yo insisto en que ustedes deben ir al Museo de Ciencias Naturales en Los Caobos. Así son las cosas.